Buenas, profesor Israel. Nosotros escogimos la base de datos del año 2014. La población de estos datos son los nacimientos en Chile del año 2014, que corresponden a las estadísticas del Departamento de Estadística e Información de Salud, más conocido como el DEIS. Hicimos una respectiva clasificación que muestran esta tabla. Cuentan con la variable cuantitativa, que se divide en continua y discreta, la variable cualitativa, que se divide en ordinal y nominal. También incluimos más adelante gráficos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, incluyendo hipótesis o conjeturas, además de tablas de distribución. Procedimos con las páginas en las cuales indagamos con los datos, haciendo una pequeña descripción de lo que se trata cada página. Seguimos con la página de info de nacimientos, info del padre, info de la madre, resumen de la madre y otras más que tienen que ver con respecto a ello. Luego presentamos las conjeturas, haciendo también una pequeña descripción, y recordar que fueron elaboradas con objetividad, sin interés de discriminar ni perjudicar a cierto grupo de personas que se encuentran en esta base de datos. Se plantean las siguientes conjeturas o hipótesis. 1. La mayor parte de las madres se dedican a las labores de casa, a diferencia de los padres quienes trabajan. 2. Un alto número de padres no se hace responsable de sus hijos. 3. El índice de masa corporal aumenta con las semanas de gestación. 4. El primero de cada mes nacen menos niños por motivos laborales. 5. Las mujeres prefieren ser madres desde los 18 años por tener un deseo de tiempo personal y para terminar la educación media antes de plantearse formar una familia. 6. Las mujeres que tienen hijos después de los 40 son muy pocas por las difíciles instancias de calidad de vida a las personas con mayor edad. Pasando a las conjeturas de estas muestras, podemos señalar dos hipótesis. Una, se analizarán los datos de ocupación de la madre y el padre, señalando que podemos extraer, según el gráfico, es correcto decir que cerca de un 43% realiza labores de casa para las madres. En el caso de los hombres es tan solo un 0,02%. La tercera, más baja, solo superada por la opción ninguno y rentista. El resto de ocupaciones, los padres tienen una mayor participación, excepto en estudiantes y empleados. Podemos afirmar entonces que la madre es la que se preocupa más en este caso de la maternidad del niño nacido, y los padres son los que solventan las actividades y los gastos de la casa. Para la conjetura número 2, analizamos los datos de ocupación de los padres que no tienen información. Para apoyar la hipótesis, además, analizamos los datos en blanco del padre en porcentaje. Esto muestra que en el gráfico es un 9,31%, deduciendo así que, si bien con esta información no se puede relacionar directamente con la responsabilidad de los padres, sí se puede inferir correctamente que por diversas razones o circunstancias estos no aportan información. Ya puede ser por no registrar sus nombres al nacimiento, o simplemente no pudieron estar presentes en el lugar. Para la hipótesis 3, el índice de masa corporal aumenta con las semanas de gestación. Utilizaremos las variables semanas, peso y talla.
de los cuales peso y talla tendremos el índice de masa corporal. La fórmula de índice de masa corporal corresponde al peso en kilogramos dividido en el cuadrado de la talla, siendo la talla en metros. Se sabe que el índice de masa corporal en niños demasiado pequeños no es un buen indicador respecto al peso y talla saludable, pero en este caso se utiliza solamente para relacionar las variables peso y talla con el promedio de semanas. En la primera instancia se compara el índice de masa corporal con el promedio de semana y se puede apreciar un aumento del promedio de semanas de gestación con el aumento del índice de masa corporal. Sin embargo, en algunos valores, esto no es constante, por lo cual los datos no son tan contundentes. Al aplicar el análisis estadístico a las variables índice de masa corporal, peso y talla, se ve que el mayor aumento o variación está representado en la variable peso. Podemos apoyarnos en el gráfico al decir que el peso sí aumenta considerablemente con las semanas de gestación del niño, a diferencia de la talla, donde los datos se encuentran más bien concentrados. Podemos concluir que si bien existe una relación entre el índice de masa corporal y las semanas de gestación del niño, este aumento es más bien pequeño y no es tan evidente. La hipótesis 4 se plantea que por motivos laborales, los primeros de cada mes hay un menor número de nacimientos. En una primera instancia se realizó el orden y clasificación de todas las variables. Llama la atención que los días 29, 30, 31 y primero hay un menor número de nacimientos. Se puede explicar fácilmente que los días 31 y 30 hayan menor número, ya que no todos los meses poseen estos días, al igual que el día 29, que para el año 2014 febrero solamente tiene 28 días. Al analizar también los datos a continuación de los días ya mencionados, el día 16 también tiene un bajo número de nacimientos, siendo un día central. Se grafican los nacimientos promedio según edad, y al graficar los nacimientos según edad los días 01 de cada mes, se observa que hay una diferencia entre las curvas. Aquí podemos ver la línea naranja representando el promedio de nacimientos según edad, la línea celeste el promedio de nacimientos los 01 y la línea gris el promedio de nacimiento los días 16. Se puede observar aquí la diferencia a partir de aproximadamente los 21 años. A continuación se realiza la comparativa según el promedio de nacimientos por día y la ocupación de la madre. Se obtienen los datos condensados en un gráfico. Aquí podemos observar la aparición de un patrón escalonado. Aparentemente, según aumenta la cantidad de datos, aumenta el patrón, donde en naranjo tenemos el promedio, en gris los nacimientos promedio del día 16 y en celeste los nacimientos promedio los días 01. Sin embargo, este patrón no está presente en estudiantes, trabajadores no calificados y agricultores, agropecuarios y pesqueros. Podemos analizar también los datos del padre. Aquí se obtiene que el promedio sigue siendo mayor que el promedio de nacimiento los días 16-01. Sin embargo, los días 01, la cantidad de nacimiento es mayor que los días 16. En varios casos, como lo es los datos en blanco, trabajadores no calificados, operadores de máquinas y montadores, miembros del Poder Judicial, Fuerzas Armadas y de Orden. En cesante o desocupado, los días 16 es mayor incluso que el promedio, al igual que en trabajadores agropecuarios y pesqueros.
Y el patrón escalonado se encuentra en artesanos, mecánicos y otros oficios, profesionales científicos o intelectuales, vendedores de comercio, de mercado y prestadores de servicio. Y técnicos profesionales medios. Posteriormente, se hace el mismo ejercicio con el nivel de estudio tanto de la madre como del padre, según tipo de atención y según estado civil de la madre. Para los datos de la madre, se obtiene nuevamente el patrón escalonado, exceptuando los niveles de estudios medio. Acá podemos observar, según tipo de atención, médico y matrona, y el estado civil, soltera y casada. Al utilizar los datos del padre de nivel de estudios, el nivel superior, el promedio es mayor que los días 16 y en los días 16 en promedio es mayor que los días 01 en promedio. Sin embargo, nuevamente es curioso la aparición de esta otra forma cuando hay datos en blanco para padres con nivel de educación básico. Para finalizar, se analizan y se grafican los nacimientos por día de cada mes del año. En una primera instancia, se grafican los nacimientos de cada día por cada mes del año con el promedio en rojo de cada mes. No se observa una mayor variación, exceptuando que, por ejemplo, en el mes de agosto pareciera haber una disminución de los nacimientos. En vista que los datos de esta forma no se pueden leer claramente, se opta por graficar mes a mes, donde la línea naranja representa el promedio de nacimientos por cada día del mes y la otra corresponde a los nacimientos por día en el respectivo mes del año. Se observa un patrón repetitivo en todos los meses. Al analizarlos y compararlos con el calendario del año 2014, se coincide que, por ejemplo, 25 y 26 de enero son fin de semana, al igual que los días feriados, como lo puede ser 21 de mayo o también 25 de diciembre, fiestas patrias, también presentan disminución de nacimientos. En mi caso, mi padre trabajó durante varios años como auxiliar de servicio en el servicio de maternidad. Al plantearle lo que había descrito acá en los gráficos, a él le pareció bastante lógico, debido a que la mayoría de los partos se programan actualmente. También hay que considerar que el gran número de partos se produce por cesárea, los cuales también son planificados. Esta hipótesis también se puede apoyar al ver que, si bien la disminución se produce en los fines de semana, los días domingos siempre son menores a los partos de los días sábados. Con esta información podemos concluir que la planificación familiar y los partos que son programados influyen fuertemente en los datos con los que estamos trabajando. Y si bien existe una relación entre la ocupación de la madre y el padre con el día de nacimiento del niño, no se puede conocer su causa exacta. Para la hipótesis 5 y 6 se utilizarán los datos de edad de la madre y la cantidad de nacimientos según edad de la madre. Se observa que los datos se encuentran distribuidos principalmente hacia las edades más bajas. Al ordenar los datos por rango de edad, se puede corroborar que la mayoría de los nacimientos ocurren con una edad de la madre mayor que 19 años. En esta gráfica podemos observar la variación de nacimientos según aumenta la edad de la madre en porcentaje. Esto quiere decir que, por ejemplo, para la edad de 18 años
se observa un crecimiento del 30% sobre los 17. Para los 20 años, un aumento de nacimientos del 10% respecto a los 19, y así progresivamente. Para visualizar mejor estos resultados, se han separado los primeros 5 años en un gráfico separado del resto. El aumento es sostenido hasta los 19 años, donde disminuye de un 28% a un 10% el crecimiento. Los nacimientos comienzan a disminuir a los 33 años de forma notoria y se mantienen estables desde los 26 hasta los 32 años. La hipótesis 5 es correcta, ya que la mayoría de las mujeres son madres a partir de los 18 años. Concretamente, el 82% es madre después de la mayoría de edad. Sin embargo, el aumento más notorio en los nacimientos se produce desde los 12 hasta los 19 años. Estos datos se ven reflejados directamente en el gráfico, donde vemos que de los 39 a los 40 se pasa de una disminución del 14% al 25%. De los 40 a los 49, la disminución va del 25 al 65%. Podemos concluir entonces que si bien la disminución de nacimientos comienza desde los 33 años, también hay un cambio desde los 39 a los 40. Esto podría deberse tanto a la baja de la fertilidad como a un deseo personal de las mujeres de no tener hijos después de los 40. Hay que considerar que falta analizar otras variables como sería falla ovárica y la misma disminución progresiva de la fertilidad. Finalizamos el trabajo, esperando haber hecho la explicación lo más acotada posible y los análisis dentro de nuestras posibilidades con los datos otorgados.